Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Puestos como estamos ya en... ¿No se oye? Bueno, como estamos puestos ya, te decía, en la presencia de Dios, acabamos de hacer esa oración preparatoria que habitualmente hacemos todos los días y le hemos dicho al Señor, pues con nuestras palabras, con esas palabras, pues hemos hecho un acto de fe. Creo firmemente que estás aquí, creo firmemente que estás aquí y además le hemos dicho al Señor también algo que esperamos que sea así, que me ves y que me oyes. Es decir, sabemos que Dios está presente, los tenemos aquí en el sagrario, es una realidad sacramental que es un acto de fe, pero además sabemos que el Señor está pendiente de lo que nosotros podamos decirle hoy, todos estos días y siempre. Cristo está pendiente de nosotros, de los hombres. En los años que Cristo estuvo en la tierra, nos enseña el Evangelio, nos da muchos momentos en los cuales Cristo escucha. Escucha a la samaritana, escucha a Zaqueo, escucha a Nicodemo, escucha a los apóstoles, les va escuchándoles y explicándoles, y incluso en el momento, evidentemente, de toda la vida oculta, el Señor también tiene un diálogo con sus padres, en el que hay mucha parte de escuchar para aprender y también mucha parte en un momento dado en el que el Señor también les va a ellos mostrando más o menos también su divinidad, o sea, de alguna manera hablándoles de su misión, como aparece ya, por ejemplo, cuando tiene 12 años en el templo de Jerusalén. Pero seguramente hubo muchos más momentos donde el Señor también manifestó eso a sus padres. Y también él, y esta es la enseñanza que podemos también meditar ahora, también él tiene un diálogo continuo muy frecuente, por decir continuo, con su Padre Dios. Esto es un misterio, porque él es Dios, pero él tiene ese diálogo con Dios Padre que aparece en el Evangelio en muchas ocasiones. Con frecuencia escuchamos o leemos, salió el Señor a orar, subió al monte para rezar. Hoy lo hemos leído en el milagro del mar de Galilea. Él se quedó orando a Dios, después ya llegó donde estaban, etcétera. Hay muchos momentos, ¿no? Pero hay un momento, quizás, yo diría, como muy especial, que es toda la oración de Cristo alrededor de la pasión, centrada o empezada más bien en Getsemaní, donde la oración del Señor es tan profunda que tiene como el sentido más, digamos, más claro, más auténtico de lo que es la oración. El sentido más auténtico de la oración es, además de hablar con Dios, o sea, contar nuestras cosas, escuchar a Dios, es identificar nuestra voluntad con la voluntad de Dios. Nosotros hablamos con Dios para escucharle, porque lo más importante de la oración es lo que tú puedas hablar, pero sobre todo lo que Dios te diga, ¿no? Y lo que Dios te diga en la oración, fundamentalmente es para que tú o yo nos identifiquemos con Él, para que nuestra voluntad sea cada vez más identificada con la voluntad del Señor. Bueno, pues Getsemaní es un momento muy clave, donde el Señor nos enseña ese modo bueno, en su María Santísima, ¿no? El Señor pues dice que pase de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Algo que nosotros también asumimos. Que pase de mí, Señor, estos momentos, estos días difíciles, pero acepto tu voluntad.
Bueno, pues pasan las horas. Jesús es, después de esa oración, inmediatamente prendido en el huerto, es llevado al juicio falso con Anás y con Caifás después. Aquella noche tremenda, después de las burlas primeras que hubo, la pasa el Señor esperando el amanecer del Viernes Santo, en oración también, encerrado. Es por eso nosotros del Jueves Santo al Viernes Santo hacemos una adoración a los monumentos, acompañando a aquella noche del Señor también. Y después todo aquel juicio terrible, dramático, donde Pilato, que busca la verdad, no la encuentra o no quiere verla en Cristo. Y alentado y sobre todo con miedo, era un hombre con miedos, Pilato, miedo a perder su posición o miedo a lo que fuera, pues accede a la crucifixión no sin antes haber azotado a Cristo. Y ahí está pues todo aquello, esas escenas que hemos meditado tantas veces y que lo harás también tú aquí. Crucifixión, corazón de espinas, azotes, burlas, camino del Calvario y al final en la cruz, junto a dos ladrones. Es un momento, es muy especial, ¿no? Porque es, y lo has pensado, lo has vivido también, muchos de vosotros estáis en cofradías y lo habéis vivido también la Semana Santa, es un momento en el que está todo como en silencio, porque estamos asistiendo a la muerte de Dios. Y está todo como en el silencio del Viernes Santo, continuado el Sábado Santo, ¿verdad? Y en aquella colina, Cristo hace oración desde la cruz. Y habla con su Padre Dios. Y sale de su corazón una queja: ¿por qué me has abandonado? Y una petición a los hombres: tengo sed. Y una donación: he ahí a tu madre. Hasta el final. Y sobre todo, aquí me quiero fijar, hay un diálogo con los ladrones que están a su alrededor, a sus lados, que es también conmovedor. Aquellos dos hombres, según la tradición, uno bueno y otro malo, al menos así lo hemos visto siempre, por el texto que narra, creo que es San Mateo, me hace recordar, que narra con detalle qué conversación tienen uno y otro con el Señor, ¿verdad? Uno de los bandidos, a pesar de su intenso sufrimiento y su agotamiento físico, ahí tiene una brevísima conversación con el Señor. Y empieza esa conversación con el Señor de una manera humilde: Señor, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Es terrible, es tremendo, es una manera, yo diría que es algo que nos conmueve. Es decir, que en ese momento donde el sufrimiento es tremendo, aquel hombre, ¿no?, pues piense, tengo que salvar mi alma, ¿no? Y se da cuenta que quien está a su lado no es un condenado por algo mal hecho, sino que es algo distinto lo que está pasando allí, como le pasa después al centurión, que reconoce la divinidad, ¿verdad?, cuando pasa todo. Bueno, pues, y aquel hombre lo que le pide al Señor en esa conversación con él es: Señor, acuérdate de mí. ¿Cuántas veces le has dicho tú al Señor lo mismo? Señor, acuérdate de mí, no te olvides de mí. Y merecieron que el mismo Dios, hecho hombre, le asegurara que en pocas horas estaría con él en el paraíso. Con una palabra, decía San José María, de una manera preciosa, con una palabra, el buen ladrón robó el corazón a Cristo y se abrió las puertas del cielo. Podemos asegurar que fue el primer santo en el cielo.
después de la muerte de Cristo, de la redención. Quizás incluso podríamos decir que la oración es eso, es una palabra que roba el corazón de Jesús y nos hace vivir junto a Él. Nos gustaría que nuestra oración fuera así. Esa oración tuya, no me refiero a una oración solamente vocal, sino a esa oración que es meditación. Que esos son ratos que tantas veces te han recomendado y que son, yo diría, cruciales en la vida de oración, en la vida interior de una persona, de un cristiano, son cruciales que puedas conseguir hacerlos. Porque son fundamentales también para tu propia, para todo el conjunto de tu vida, no solamente para tu vida interior y tu santidad, sino, está todo unido evidentemente, sino para tu trabajo, para tu familia, para tu serenidad interior, para afrontar dificultades, para tener presencia de Dios. O sea, es importante, te lo repito, me gustaría que os lo machacarais, que os lo grabarais en vuestros corazones y en vuestras mentes, ¿no? Me incluyo, tenemos que ser hombres de oración, hombres contemplativos. ¿Cuál es el camino? Cada uno tiene el suyo. ¿Y cómo es el modo de hacer oración? Yo diría que cada maestro tiene su librillo. Aquí se aplica perfectamente el refrán. Pero, de fondo, me gustaría que te quedara en el corazón esa idea clara, porque si no, no avanzamos. Tenemos que ser hombres de oración, hombres contemplativos, que rezan, que reflexionan las cosas, que las hablan con su Padre Dios, que fundamentan el día en la oración hecha. Fíjate, en este caso, que poníamos el ejemplo, ¿no?, del famoso conocido en la segunda tradición como Dimas, el buen ladrón, ¿no? Pues nos gustaría ser como él, conquistar, enamorar, entusiasmar. En la oración, como que el Señor nos escuchara, decir, en ese momento, Señor, necesito esto. El otro ladrón, según la tradición Gestas, tiene otra actitud. Casi le reprocha al Señor, como si tuviera la culpa el Señor de estar allí. Fíjate, hay dos diálogos. Ambos hablan con Jesús, pero solo Dimas acoge lo que el maestro tenía para regalarle. Aquel golpe aquellas palabras de Dimas llegan hasta el corazón del Señor. Sin embargo, el otro no abre el corazón con humildad, no reconoce. De hecho, el diálogo entre ellos es también así. ¿Por qué te quejas? Nosotros merecemos lo que nos está pasando. ¿No? Le reprocha al malo. Yo creo que ante estos dos diálogos de los dos ladrones, encontramos en el Evangelio, podemos comprender que el Señor cuenta con nuestra libertad para hacernos felices y que también no siempre resulta fácil dejarse querer. La oración es un medio estupendo para descubrir qué es lo que se siente, lo que piensa y lo que quiere Jesús. Mira, la vida divina, la vida de la gracia que tú tienes cuando estás en gracia, tenemos todos, es un don, un regalo. Vivimos de eso. Pues mira, la oración es un canal para que ese regalo se desborde, es decir, ese regalo tenga sus frutos. Es una invitación continua también para ganarnos de otra forma
la vida verdadera, para abrirnos las puertas del cielo. Santo José María decía muchas veces que el Señor ha querido correr el riesgo de nuestra libertad. Es decir, el Señor ha querido es un riesgo, ¿no? Es decir, que podamos ofenderle a Dios, pero ha querido correr ese riesgo, porque sin libertad no se puede amar. Y sin libertad no se puede ser, uno no es hijo de Dios. Y sin libertad uno no puede tampoco hablar con Dios en el sentido de contar las cosas, ¿no? De tener confianza con el Señor. Una buena manera de agradecerlo podría ser también abrirnos a la vida de Dios. Abrirse a tanto cariño tiene un enorme parecido a descubrir que la oración es un don. Un cauce privilegiado, diría yo, para acoger el afecto de un corazón que no sabe ni de cálculos ni de medidas. Se nos regala a través de la oración una vida diferente, más feliz, más sentido, más plena, más llena. A través de la oración, si nosotros nos dejamos, Dios nos transforma, nos acompaña, lo hará todo Él. Decía el Papa Francisco, rezando le abrimos, decía en un término suyo muy porteño, muy digamos, ¿no? Decía, le abrimos la jugada a Él, le damos lugar para que Él pueda actuar y pueda entrar y pueda vencer. Le abrimos, le damos la oportunidad al Señor. A través de la oración le decimos al Señor, métete en mi alma. Dime, Señor, ¿en qué tengo que cambiar? Le damos la oportunidad, le abrimos la jugada, dice con ese término, esa jerga que utiliza Él. Claro, en el fondo, en la oración, cuando somos hombres contemplativos, como te decía hace un momento, pues comprendemos que cuando Dios pide algo, en realidad está ofreciéndonos un don. No somos nosotros los que le hacemos un favor. Voy a ver si hago oración y cumplo con esto que me he propuesto, como si estuviéramos haciéndole un favor a Dios. No. Tampoco es el camino para pensar, hago oración, las cosas me salen bien. No. No. Hago oración, Señor, porque te amo. Hago oración, Señor, porque la necesito. Me dispongo a hablar contigo, Señor, porque quiero contarte estas cosas, porque soy tu hijo, sencillamente. Estoy contigo, Señor, y quiero contarte mi vida y escucharte también a ti, porque necesito desahogar. Porque te necesito. Sí, te necesito. No somos, decía Juan Benedicto XVI hace años, decía en una de sus homilías, el hombre no es el arquitecto, el constructor de su propia vida. El hombre tiene que dejar hacer a Dios. Tenemos que meter al Señor en nuestra vida a través de la vida de oración. Ni somos perfectos aquí en la tierra, sino que estamos llenos de defectos. Por tanto, necesitamos verlos, pedir perdón, comprenderlos, escuchar lo que quiere Dios de mí, etcétera, etcétera. Hay infinitas formas de rezar. Hay infinitas formas de rezar. Si lo piensas, has aprendido de niño unas formas concretas, cifradas o fundamentadas en oraciones vocales. Desde niño, como lo haces con tus hijos, les has enseñado a decir, pues, oraciones sencillas, que son de niño, pero que son ya oración. Jesucristo de mi vida, el Padre Nuestro, el Ave María, el Gloria,
Es una manera de rezar, sí, oración vocal. Hemos aprendido también, de la mano quizás de tus padres o quizás de alguna persona que te ha ayudado, a entender que la oración también es meditada, que hay mucho que contar al Señor. De adoración, por ejemplo, como haremos hoy esta tarde un ratito con el Santísimo, de adoración, de estar contigo, Señor, y adorarte. Otras veces es una oración de pedir perdón, porque hay tanto por lo que pedir perdón. Y otra será de acción de gracias, o de petición, sin más. Y otras veces será ponerte delante del Señor y a lo mejor en silencio esperar que Él te diga cosas. O coger un libro, especialmente en el Evangelio, y a través de esa palabra de Dios también escuchar al Señor a través de esa palabra de Dios, o recoger en tu no sé, en tu cabeza o en tu agenda algo que ese día has oído o que has visto, que te ha llegado al corazón y quieres pensarlo y hablar con el Señor. Pero es que esto que estoy diciendo, ¿no? Es tan necesario. Infinitos modos de rezar. Yo diría que tanto como personas. Quizás unas palabras de consuelo, ¿no? Fijaros cómo se lo dice el Señor a aquel hombre, a Natanael, ¿no? Es decir, cuando Jesús no escatima palabras de admiración porque la necesita, ahí tenéis un hombre israelita verdadero en quien no hay engaño. Hay personas que su oración la transforman, por ejemplo, en el Evangelio en servir al Señor, como Marta. Y María, pues Marta está con el Señor aquella tarde en Betania y ella está sirviendo al Señor en esa oración. María es más contemplativa, Marta es más activa, pero las dos están con el Señor. A personas como Marta, quizás el Señor piensan pues, que el Señor pues a través de ella hace mucho bien también. No hay un esquema preconcebido. Hay simplemente querer hablar con Dios. No hay una forma, quizás a lo mejor te puede servir, pues no sé, la enseñanza a otras personas que han aprendido antes que tú a hacer oración. Pues mira, coge el Evangelio o siéntate, procura hacerla delante de un sagrario donde sabes que está el Señor, si puede ser. Intenta, te habrán dicho muchas veces, hacer la hora fija. No es sencillo, dedica tanto tiempo, o léete esto que te va a ayudar a hacer oración. Pero luego ya cada uno. Cada uno. Pero lo importante es que tengas claro que que tenemos que ser hombres de oración. Y por tanto, yo diría, como idea muy clara, es decir, que no haya días sin oración, es decir, perseverancia en ese propósito. Insisto, como puedas, pero sin dejarla ningún día. Y si puedes un tiempo determinado, y si no lo que puedas, pero sin dejarla. Hombres de oración. Esto es lo importante, que nos demos cuenta de ello. Luego ya, insisto, cada uno la hará como sepa hacerla o como aprenda. Yo te diría, incluso podríamos decir, ¿no? Y lo he pensado muchas veces, que uno aprende a hacer oración, pero en el fondo está siempre aprendiendo a hacer oración. Siempre aprendiendo a hacer oración. No hay más camino que ese, ¿no? Y que incluso yo podría decir, es que no sé hacer oración y pasar años intentándolo y no aprender, pero el problema no es aprender o no, en el sentido de que no haya un método y ya sé hacer, ya soy hombre de oración, no, estamos continuamente recomenzando en eso. Y luego te encuentras con una persona que hace oración junto a ti y te conmueve porque ves cómo reza
Me conmueve mucho, muchas veces, cuando veo rezar a los niños, cómo rezan los niños, cómo rezan tus hijos. Porque ves que la sencillez está en su corazón. Y que lo que les importa es estar con el Señor un ratito, acompañarle. Y tienen sus cosas. Recuerdo una vez, perdonad, a mí me conmovió muchísimo, claro. Porque en el fondo es lo que un niño también le pide a Dios. Estaba en un confesionario, en un colegio, ¿no? Y llegaron los niños de infantil. La profesora los llevaba allí al oratorio un ratito antes de comer. Nada, 5 minutos menos. Y les enseñaba algunas cosas del oratorio. Yo estaba oyendo, estaba en el confesionario esperando gente y escuchaba porque estaba al lado. Y oía cosas como las siguientes. La profesora les hablaba de Jesús, del sagrario, y ellos, claro, en esa fe de un niño, escuchaban que la profesora decía, ahí en esa cajita de metal está Jesús. Y saltaba una niña y decía, eso es imposible porque ahí no cabe Jesús. Y saltó otro niño y dijo, pero tonta, ¿no te das cuenta que es Jesús recién nacido, pequeñito? Está ahí. Bueno, una bobada, ¿no? De una sencillez increíble, ¿no? Y recuerdo que ese día la profesora había dicho que íbamos a pedir por cosas. Y dijo, bueno, para muchos, dijo, por fulanito, menganito, van a pedir por todos. Entonces, pues, salió un niño y dijo, pues yo pido por no sé qué, no me acuerdo. Yo pido para que se ponga bueno mi abuelo que está enfermo, tal. Inesperadamente saltó un niño y dijo, Jesús, yo te pido para que mis papás vivan juntos otra vez. Entonces los demás se quedaron un poco así y preguntaron a la profesora, ¿qué has dicho? La profesora dijo, no, nada, ¿no? Pero claro, luego hablando con la profesora te das cuenta, ¿no? De lo que tenía el Señor en el corazón, lo que estaba pasando en su casa. Y cómo le afectaba. Y tenía necesidad de contarle a Jesús lo que le pasaba. El sufrimiento que tenía. Recuerdo, en ese momento ese chaval tenía 4 o 5 años. Y era como el alma desesperada que pedía al Señor un milagro, algo que le parecía imposible, ¿no? Bueno, es que eso sale del corazón, cuando uno necesita. ¿A quién acudimos? En la oración, a quien puede. ¿Qué le pedimos? Lo que necesitamos. Me pareció una oración preciosa, de una criatura que sufría. Bueno, pues de nuestro corazón sale muchas veces eso, una oración también sencilla de personas que necesitan de Dios, pero que necesitan decírselo, porque tienen fe. Necesitan decírselo. Que tú tengas esa fe, y yo, Señor, para contarle al Señor, para decirle al Señor lo que necesitamos. Que eso sea continuo. Que cada día, en los ratos que puedas, insisto, como puedas, pero sin dejarlo, le cuentas al Señor lo que necesitas, o le des gracias, o le adores, pero sobre todo que estés con Él y que sepas, por supuesto, como lo decíamos al principio de la oración, y hemos empezado así, que sepas que es verdad eso que decimos, que me ves, que me oyes. Que me ves, que me oyes. Gracias, Señor, por este rato de oración. Gracias por darme cuenta, ayudarme a darme cuenta de que te necesito. Hazme, por supuesto, hazme, Señor, hazme ser un hombre contemplativo, un hombre de oración. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada,
San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.